Avenida 8, número 1, raya 35, casa número 2, conjunto ático. Observamos la casa número 2 con una fachada en graniplas, color blanco, con una ventana en ornamentación, con un parasol en buen estado. Ventana observamos rastros de lluvia. Parte inferior, guardascobas de tableta de grés, piso del frente en tableta de grés. Tenemos una llave de jardín en buen estado, funcionando. Observamos graniplas, nomenclatura en acrílico C-02. También observamos un parasol en policarbonato en buen estado. Tenemos una puerta en lámina metálica en buen estado, un marco metálico, una cerradura sencilla con una copia de la misma en muy buen estado. Este lado tenemos fachada en ladrillo limpio en muy buen estado, con un tomacorriente ya un poco deteriorado por la intemperie, en buen estado, funcionando. Guardaescobas en tableta de grés tipo fachaleta en muy buen estado. Tenemos una segunda ventana con marco y ornamentación de reja metálica en muy buen estado, con un parasol en policarbonato, fachada en ladrillo limpio en muy buen estado. Tenemos cerradura de la entrada principal, la cual cuenta con una copia de la llave en muy buen estado, cerradura funcionando, cerradura marca llave, abriendo y cerrando suavemente, funcionando su seguro en buen estado, por dentro y por fuera. Cerradura funcionando en muy buen estado. Parte posterior de la puerta observamos que es en lámina color blanco, un poco la pintura es desgastada. Tenemos marco metálico en muy buen estado, paredes internas en ladrillo limpio en muy buen estado, ventana con soporte cortinero sin los tubos, parte interna de la ventana en muy buen estado con sus dos vidrios funcionando, seguro funcionando, abriendo y cerrando suavemente en buen estado, ventana funcionando. Tenemos paredes en ladrillo limpio, aquí observamos una mancha de humedad, toma corriente de LED, apagadores en buen estado, funcionando, paredes color blanco en buen estado, pared principal totalmente empastada, color blanco, piso en cerámica, color beige, guardaescobas misma cerámica con una esportilladura en la entrada. También tenemos guardaescobas en el piso en muy buen estado, pared de punto de televisión en muy buen estado con su respectivo tomacorriente, ladrillo limpio en muy buen estado, parte superior placa color blanco en muy buen estado con sus lámparas LED en muy buen estado, lámparas LED funcionando. Lámparas LED funcionando en buen estado, paredes con unos chazos y perforaciones en buen estado en el punto del área de televisión. También tenemos conexión de la anterior línea de internet fibra óptica en buen estado, paredes color blanco en muy buen estado. Tenemos un área aquí de comedor en buen estado con sus respectivos tomacorrientes, pared de ladrillo limpio en buen estado. Aquí observamos una mancha como de humedad, pero no se observa mayor cosa. Pisos en cerámica en muy buen estado. Tenemos aquí habitación auxiliar número 1, la cual tenemos paredes en ladrillo limpio, puerta en madera, marco en madera en muy buen estado, cerradura sin llaves en muy buen estado. Interior de la habitación observamos ladrillo limpio, apagador en buen estado. Interior de la habitación, parte superior tenemos placa con totalmente empastada, parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado, cerradura no ajusta bien. Observamos ladrillo limpio, tenemos una pared totalmente empastada en muy buen estado, pisos y guardaescobas en muy buen estado, tenemos punto de televisión funcionando, toma corriente sin tapa, y la pared del frente tenemos una ventana con marco en ornamentación, seguro funcionando, ventana abriendo y cerrando en buen estado.
También tenemos los soportes cortineros en muy buen estado, en la parte superior placa con su respectiva lámpara LED, paredes en ladrillo limpio en muy buen estado, toma corrientes en la parte inferior, pisos y guardascoba en muy buen estado. Aquí observamos unas perforaciones resanadas, pero en buen estado. También tenemos un closet de 3 puertas en madera en muy buen estado, agarraderas en acero, un gavetero interno doble, gavetas en muy buen estado, abriendo y cerrando. Tenemos un organizador interior del closet en ladrillo limpio en muy buen estado. También tenemos por este lado la puerta doble con agarraderas en acero en buen estado, un perchero en acero inoxidable doble en buen estado al medio y la parte superior, una división para guardar equipajes interior del closet en ladrillo limpio con columnas color blanco en buen estado. En esta parte observamos una pequeña humedad del área de la ducha, pero se encuentra en buen estado. Interior de las paredes de las puertas y bisagras del closet en muy buen estado. Continuamos por el área de la habitación, paredes en buen estado, parte superior de la placa en muy buen estado, toma corriente y apagadores funcionando. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, tenemos el baño social, el cual tenemos puerta y marco, puerta en madera, marco metálico en muy buen estado, cerradura de baño, interior del baño en buen estado con cerámica antideslizante. Tenemos un sanitario sencillo con su tapa y su bizcocho en buen estado, funcionando su descarga en muy buen estado. También tenemos su incrustación portapapel con su respectivo tubito, un cepillo sanitario en buen estado. También tenemos enchape a una altura de 1,40 en muy buen estado, a media altura, apagador en buen estado, interior del baño totalmente pintado, parte superior placa con su respectiva lámpara LED. Tenemos un gabinete tipo botiquín en buen estado con sus interiores, divisiones internas en muy buen estado, bisagras en muy buen estado funcionando, pisos en buen estado. Tenemos una división de baño en vidrio templado, la cual ya se encuentra manchada por el uso, puertas abriendo y cerrando suavemente, interior de la ducha totalmente enchapada con su pollo de evitar que el agua, llave de ducha en buen estado y ducha funcionando, incrustación portajabón un poco manchada por jabón, paredes también igual manchadas, interior de la ducha enchapada a una altura de 2 metros, división de baño cerrando en buen estado con su respectivo sello, su sello plástico todo alrededor en muy buen estado. También tenemos un lavamanos sencillo en buen estado, funcionando su llave sin pedestal. En la parte inferior tenemos una rejilla de desagüe en buen estado, igualmente enchape a una altura de 1,40 en la zona que no es húmeda. Tenemos un espejo con marco en madera en muy buen estado, con una caja de paso en buen estado y un portatoallero en muy buen estado, pintura interna del baño en muy buen estado, parte superior placa y claraboyas en muy buen estado. Tenemos toma corriente GFCI en buen estado, funcionando, parte posterior de la puerta en muy buen estado, sin deterioro por humedad, en muy buen estado, cerradura funcionando. Saliendo del baño social tenemos la habitación, salimos al área de sala comedor en buen estado, donde tenemos una cocina, mueble superior y una barra totalmente enchapada en buen estado con ladrillo limpio en muy buen estado, barra funcionando, la cual observamos que tiene unas manchas su enchape pero en buen estado, y un mesón en acero con una cubierta de estufa de 4 fogones en muy buen estado, sus 4 parrillas funcionando, conexión de gas. Tenemos su chispero, sus 4 perillas funcionando en buen estado, un lavamanos en acero inoxidable con su llave y su rejilla en acero en buen estado, llave funcionando en muy buen estado. También tenemos en la parte inferior un mueble en madera en buen estado, su interior en madera con las conexiones eléctricas de la estufa en buen estado, interior en buen estado,
puertas y bisagras en buen estado, funcionando. Tenemos un segundo nivel en la barra totalmente enchapado, en muy buen estado. Debajo del área de lavaplatos tenemos su respectivo desagüe en muy buen estado, y en la parte inferior divisiones en muy buen estado. Parte superior del mueble tenemos el espacio para la campana extractora, la cual no tenemos en este momento. Interior de la parte superior con conexión eléctrica, bisagras y agarraderas en muy buen estado. Puerta central, la cual tenemos en buen estado. Al fondo observamos un deterioro en la madera, pero se encuentra en buen estado. Bisagras en buen estado y agarraderas. También tenemos el área de platillera, la cual tiene platillera doble en buen estado, color blanca. Al fondo observamos un deterioro de la madera por la humedad de los utensilios y platos en muy buen estado. Mueble en buen estado, enchape del área de cocina en buen estado, color blanco, funcionando. También tenemos un espacio para la nevera en ladrillo limpio y muy buen estado. Observamos unas manchas como de humedad, pero en buen estado. Tomacorriente eléctrico en muy buen estado. Por este lado tenemos la cocina con paredes en ladrillo limpio en muy buen estado. Cocina con pisos en cerámica color beige en buen estado, con sus guardascobas, rejilla de desagüe en el área de cocina. También tenemos por este lado paredes en ladrillo limpio, un timbre tipo chicharra, tablero eléctrico en muy buen estado, apagador doble, patio y cocina, columnas de color blanco en buen estado. De este lado tenemos un jardín en buen estado, un patio interno con su respectiva rejilla de desagüe, piso en cerámica de grés en muy buen estado, un poco manchado. Ladrillo limpio en sus paredes internas en buen estado. En la parte superior tenemos un polisombra con una reja de seguridad y un plafón en muy buen estado. Paredes en ladrillo limpio, tomacorriente, apagador en muy buen estado. Paredes al fondo en buen estado de ladrillo limpio. Seguimos por la habitación principal, la cual tenemos una puerta en madera, marco metálico en muy buen estado, cerradura sin llaves, interior de la puerta en buen estado, interior de la habitación. Pisos en cerámica en muy buen estado, guardascobas en buen estado. También tenemos por este lado una ventana con papel negro, seguro funcionando, ventana abriendo y cerrando suavemente que nos da hacia el patio. También tenemos pared de color blanco en muy buen estado, conjunto de televisión en muy buen estado con su tomacorriente. Parte posterior de la puerta tenemos unas manchas de pintura, la cual se encuentra en buen estado, y parte superior tenemos ladrillo limpio en muy buen estado con su tomacorriente funcionando. Un closet de 3 puertas en muy buen estado con su gavetero funcionando en muy buen estado. Interior con sus respectivas divisiones y el ladrillo limpio en la parte interna. Tenemos sus segundas puertas en muy buen estado, con su interior, con su doble perchera en acero en buen estado, división porta equipaje, interior en ladrillo limpio, bisagras y puertas en madera en muy buen estado, interior de enchape mismo del piso. Tenemos pared en ladrillo limpio por este lado, la cual cuenta con unas perforaciones con chazos, paredes en ladrillo limpio en muy buen estado, una que otra mancha de pintura y unas perforaciones con chazos en buen estado. La pared del fondo es color blanco, totalmente empastada, y en color blanco guardascobas en muy buen estado, y parte superior del techo es placa con su respectiva lámpara LED en muy buen estado. Ventana cerrando en buen estado. Saliendo de la habitación principal, continuamos al área del patio en muy buen estado, donde tenemos una puerta de lámina con cerrojos en buen estado, con cerraduras funcionando, puerta en lámina en muy buen estado, parte superior en ladrillo limpio. También tenemos una ventana con su respectivo cristal seguro y marco metálico en muy buen estado, la cual nos da vista hacia el patio y ventilación. Una pared de color blanco en muy buen estado. Salimos al patio, donde tenemos piso en cerámica de grés en muy buen estado con sus respectivos guardascobas, paredes en ladrillo limpio en muy buen estado, parte superior unas láminas de zinc con reja de seguridad en muy buen estado,
unas cuerdas para colgar ropa con sus respectivos cáncamos en buen estado, 3 cuerdas, un plafón con una cubierta plástica, paredes en ladrillo limpio en muy buen estado, parte posterior de la ventana, tubería de desagüe, rejilla de desagüe, punto para la bombona en buen estado, paredes en ladrillo limpio y en muy buen estado. Tenemos punto para lavadora con su conexión eléctrica, desagüe y llave en muy buen estado. También tenemos un lavadero en granito en muy buen estado, sin el tapón, funcionando su llave en buen estado. Y en la parte inferior no tenemos absolutamente nada, en muy buen estado. Patio en buen estado, paredes en ladrillo limpio, parte posterior de la ventana en buen estado. Tenemos una rejilla de seguridad en la parte superior en buen estado.